Listo. Bueno, no sé hasta dónde habíamos llegado, creo que ya casi hasta el final, ¿no? Estabas leyendo la frase, Daniel. Ah, bien, bien, bien. Espérenme un segundito entonces, nada más. No, decía que cerrando con esta frase de Scalabrini Ortiz, cuando él plantea que luchar es en cierta manera sinónimo de vivir. El que no lucha se estanca como el agua y el que se estanca se pudre. ¿Por qué traigo esta frase? Porque sabemos perfectamente que luchar y construir un sistema de salud más justo y más equitativo, de alguna manera seguramente va a tocar intereses de sectores concentrados, intereses de la industria y del complejo, de lo que se llama el complejo médico industrial, también de un sector importante que ha incluido, que se ha incorporado al sistema de salud, que es el sector financiero, que hoy es parte, digamos, de algunas de las empresas de medicina prepaga, con lo cual cualquier intento por construir un sistema de salud más justo, más equitativo, es decir, que esté presente en todo el territorio como planteamos antes, va a generar algunas resistencias. Y entonces es importante tener en cuenta que es una lucha, que es un camino difícil, arduo, pero que tenemos que emprender si es que realmente pretendemos garantizar el acceso al derecho a la salud a todos y todas en el territorio argentino. Bueno, hasta ahí lo que teníamos para compartir con... no solamente este PowerPoint, sino también una serie de 3 artículos cortos que intentaron plantear un inicio del debate respondiendo a estas 3 preguntas con las cuales iniciamos esta presentación: el por qué, el para qué y cómo iniciar un proceso de transformación profunda del sistema de salud en la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, invito a los compañeros a ver. Hola, ¿puedo hacer una pregunta, Lili? Justamente, Daniel, yo me estaba haciendo esta pregunta, le iba a escribir en el chat, pero justo en el último momento, Daniel, vos dijiste, porque estuviste todo el tiempo hablando de la construcción de fuerza para poder plantear este sistema integral de salud. Yo me preguntaba cuáles son los sectores con los cuales vamos a tener mayor resistencia, y justo a lo último lo dijiste, pero a mí me gustaría si podrías ampliar, por lo menos desde el lado de los trabajadores, qué tipo de construcción deberíamos hacer con los sectores a los que nosotros en unidad podríamos hacerle fuerza para poder finalmente tener un sistema integral de salud. Gracias. Bueno, dos cositas quiero decir en este sentido, Mariela. Mirá, por un lado, Daniel Goyán, hace ya unos años, cuando era ministro de Salud, él planteaba que de alguna manera se había perdido la última oportunidad de generar un sistema nacional integrado de salud cuando fracasa el SNIS en el 73-74. Y él lo que dice en ese momento es que en ese momento había 2 actores importantes en el sistema de salud: el sector público y la seguridad social. Después de eso, en realidad a partir del 72, con la creación de OSDE, empiezan a aparecer las empresas de medicina prepaga.
Y entonces aparece un tercer actor con un poder económico creciente, importante, y entonces complejiza más todavía el integrar el sistema de salud. Y hoy diríamos, a esos tres actores, hay otros dos uno que siempre estuvo, pero que no aparecía tan claramente, que es el complejo médico industrial. La industria del medicamento, de los dispositivos de diagnóstico y de los recursos terapéuticos es muy importante e influye mucho. Tanto influye que por eso yo planteo que la investigación en salud tiene que tener un correlato en lo que le pasa a la gente, tiene que tener un epidemiológico y no estar al servicio de investigar de acuerdo a lo que marca la industria como necesario. Y el otro actor importante que ha aparecido después de los 90 es justamente la patria financiera. Los sectores financieros que no solamente tienen alguna relación con algún prestador, sino que directamente empezaron a identificar que había un nicho de rentabilidad en salud posible y entonces no solamente se asocian, sino que adquieren inclusive algunas prepagas y entonces es otro actor complejo. Con lo cual, todo hace, digamos, una correlación hoy muy débil de quienes pretendemos un sistema de salud más justo en la Argentina, justo en el sentido de que le llegue a todos. Por lo tanto, la unidad de los trabajadores es muy importante en este sentido. Esto no estamos planteando un sistema único de salud, estamos planteando un sistema integral de salud, que respete al sector público, que respete a las obras sociales como instrumentos útiles para los trabajadores, aunque seguramente haya que hacer reformas también en la seguridad social para transformar algunas obras sociales pequeñas que hoy tienen dificultades para tener viabilidad actuarial en obras sociales que puedan darle una buena respuesta a sus afiliados, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos un tema, con quienes tenemos que pelear. Ahora, el otro día participé en un encuentro con otra sanitarista notable que se llama Celia Iriart. Y Celia lo que decía es, la primera lucha que tenemos que dar es una lucha cultural en el sentido de que de alguna manera la población argentina, por la influencia de los medios, justamente los medios al servicio de estos intereses económicos concentrados, ha adquirido la idea de que lo mejor que le puede pasar en salud es atenderse en el sector privado, ¿no? Y entonces hay todo un trabajo que hay que hacer en ese microespacio de intercambio entre los trabajadores de salud y la propia comunidad para insistir en la necesidad de un sistema de salud que esté cercano, que esté efectivamente presente y que es de calidad. Y tenemos muchos ejemplos para demostrar eso y a veces no los mostramos en la medida suficiente o con la potencia suficiente como para construir justamente una correlación de fuerza que parta de la misma comunidad reclamando y asumiendo la necesidad de un sistema de salud mejor que el que tenemos. Es decir, cierro con esto, no es con más de lo mismo, digamos, no es reproduciendo lo mismo que vamos a tener un sistema de salud mejor, sino animándonos a integrar efectivamente con una fuerte conducción y regulación del Estado, de esto, por supuesto, desde mi punto de vista, que puede ser criticable, que puede ser cuestionable, pero yo creo que por ahí pasa la cosa para tener un sistema de salud más justo. Sí, estaba pensando esto, Daniel, esto que vos tan claramente decís, que no estamos hablando de un sistema unificado. No estamos hablando de un sistema estatizado, estamos hablando de un sistema integrado con una regulación justa. Yo repito esto porque me parece realmente que es maravilloso. El otro día el actual ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de la provincia de Buenos Aires, dijo algo impresionante, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires no hubo desigualdad en la atención ni de ricos ni de pobres con el tema del COVID,
no hubo desigualdad en poder acceder a un respirador, no la hubo, y ahora tampoco hay desigualdad en el plan de vacunación. Vivas donde vivas, seas rico, seas pobre, estés donde estés, tenés derecho a la vacuna. Y creo que esto es lo que más pone nerviosa a la oposición, de salir al envenenamiento, a la quema de barbijos. Ahora, hoy salen que hay 11 millones de vacunas guardadas, no repartidas, en la tapa de Clarín. Y hace unos meses atrás decían, no faltan vacunas. Unos meses no, por ahí 15 días atrás, no faltan vacunas. Digo, que esto también nosotros lo tenemos que ver y también tenemos que hablar con nuestros compañeros para que los zócalos no son nuestros zócalos, son los zócalos que la oposición quiere imponer. Entonces, estamos en una época muy virulenta y entonces nosotros tenemos que tener la firme convicción, más allá después lo que cada uno vote, yo no estoy hablando de partido político, sino de política pública, que son dos cosas diferentes. Y me parece que la política instaurada, como vos bien dijiste en tu ponencia, Daniel, fue justa, fue equitativa y fue inclusiva. Y hablar de vacuna hoy nuevamente queda en agenda como derecho humano. Y creo que esto nuestra sociedad lo tiene que aprender, y los trabajadores especialmente en defensa de la obra social. Porque acá también se engancha la obra social. Yo veo compañeros que son directores o vicedirectores de obras sociales que les llega un recurso de amparo de una Spinraza y ya está, digamos, se fue la obra social. Entonces me parece que esto que vos planteás, que ya tuvimos una reunión previa con Clarisa Marchetti y Rubén Sagem, dos compañerazos, que nos habló de medicamentos, donde una cosa es el costo y otra cosa es el precio, y nos marcaba la diferencia garrafal entre uno y otro, y la necesidad de tener una soberanía sanitaria. Y a esto te quería preguntar, ¿cómo vos ves desde tu experiencia, Daniel, el trabajar el tema de soberanía sanitaria desde un territorio? Bueno, vos dijiste varias cosas, ¿no? Una, lo que planteamos de los ejemplos de demostración fuertes a favor de la integración. Bueno, justamente la pandemia tiene que servir para eso. Cuando estuvo presente el Estado y reguló, articuló, coordinó, los resultados son los que tenemos. Es decir, el acceso, por ejemplo, a un derecho como la vacuna en forma igualitaria para todos. Bueno, eso tenemos que poder reproducirlo en otras cuestiones de acceso a la salud. Hoy no está garantizado eso en todo el territorio, en muchos temas. En algunos inclusive porque nosotros mismos como trabajadores de salud descuidamos por la pandemia misma, ¿no? Y tenemos que revisar lo que hicimos. El otro tema que vos traías a colación era, bueno, la Spinraza como medicamento, para los que no saben, es un medicamento para una enfermedad poco frecuente, rara, pero de un altísimo costo en salud, y que muchas obras sociales han tenido que ir respondiendo a amparos que se han presentado en la justicia para la indicación de este medicamento, en algunos casos para pacientes que lo tienen indicado, de los 4 tipos de problemas de salud que genera esta enfermedad, uno solo es el que tiene evidencia clínica de utilidad del nusinersen, y sin embargo eso genera obviamente un gasto alto. Y entonces aparece otro tema que va a tener que ser discutido también en salud en el próximo tiempo, que es la creación de una Agencia Nacional de Tecnología Sanitaria. Durante el momento del gobierno anterior hubo un proyecto de ley que no prosperó en el Congreso, pero que planteaba la creación de una agencia nacional que actuaba después del ANMAT. ¿Esto por qué lo planteamos? Porque lo que decimos nosotros es que tiene que haber una agencia nacional de evaluación de tecnología sanitaria que evalúe la eficacia de un medicamento, de una tecnología sanitaria, dentro de los cuales los medicamentos son uno de ellos, que evalúe la eficacia, que evalúe la seguridad,
pero que también evalúe la costo-eficiencia de la implementación de esa tecnología sanitaria. Porque cuando nosotros introducimos una nueva tecnología sanitaria que tiene muy alto costo, inevitablemente dejamos de utilizar fondos para otras cosas. Entonces, el costo de oportunidad que implica elegir una cosa y desestimar otra, debe ser parte de esa evaluación de tecnología sanitaria. Y eso tiene que estar al principio de la cadena. Es decir, cuando hay una evaluación de una tecnología sanitaria que habilita o no a la incorporación de esa tecnología, eso tiene que estar antes que la aprobación para la comercialización del producto. Y entonces eso ahorraría no solamente muchos recursos de amparo, habilitaría a un uso más racional, justo y equitativo de los recursos disponibles para salud. Bueno, cuando vos planteás lo de la soberanía sanitaria, parte de la soberanía sanitaria justamente se da en el territorio, reconociendo los recursos que la propia comunidad tiene para construir salud, reconociendo la necesidad de que todos participemos en forma transparente del uso de los recursos en el nivel local. Muy poca gente sabe cuánto se gasta en el hospital, cuál es la posibilidad de intervenir en decisiones que hacen a decidir una cosa y no otra. Y entonces a eso yo me refería en el sentido de construir esos espacios de participación donde haya un intercambio franco, sincero, y que hay que bancar porque lo hemos practicado acá en el nivel local y no es siempre fácil abrir un centro de salud, reunirse con los vecinos y escuchar las críticas que tienen, muchas de las cuales son justas y otras surgen justamente por el bombardeo mediático y que esos espacios sirven para ir aclarándolas. Eso también es construir soberanía sanitaria, ¿no? Pero en definitiva, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia capacidad, dentro de la cual en el tema de medicamentos, voy terminando con esto, se incluye el fortalecimiento que se viene dando desde los últimos años de los laboratorios de producción pública de medicamentos, la compra conjunta de medicamentos entre las obras sociales, por lo menos entre las provinciales y el sector público, pero a las cuales se pueden incorporar otros actores en las compras conjuntas y en las compras regionales. Bueno, todo eso hace también a construir una soberanía sanitaria, es decir, a ser capaces de decidir respecto de lo propio para poder generar mejor salud. Y también está clarísimo, Daniel, me parece que yo el otro día escuché algo que es muy interesante. ¿Quién hace el primer acto de salud? El primer acto se hace en la familia, claro. No se hace en el centro de salud. Y me pareció maravilloso. Y yo pensaba, una abuela, bueno, estoy de abuela hoy, pero una abuela o una madre le toca la frente a su hijo, a su nieto, y el primero dice, este chico tiene fiebre. Digo, la importancia no solamente de la capacitación, la difusión, sino no ser, porque muchas veces uno siente, que no fue en este caso, pero siente que la población está como expectante, ¿no? Está como expectante que va a recibir. Qué interesante, y esto se ha hecho en muchos barrios, no sé vos, Daniel, si tenés alguna experiencia, pero bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y en los barrios donde han trabajado los equipos interdisciplinarios, el mismo barrio se organizó. Había agentes sanitarios elegidos por los mismos vecinos. Y entonces vos entrabas, yo no, pero contaban los compañeros que entraban al barrio, bueno, vos lo habrás escuchado, Daniela, de los compañeros de la gestión de Provincia de Buenos Aires, y sabían por dónde ir. Entonces, es lo que nos pasa a los trabajadores. Por eso creemos que con todo el trabajo que hemos hecho, como todos, ¿no? Pero en la pata de salud laboral, en el sistema integrado de salud, nos hace ser protagonistas activos. Por eso también estas charlas, para empezar a pensar, y quizás también, como el espacio es un protagonista importante en estos temas, empezar a discutir esto que vos decías, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? También desde la salud de los trabajadores, desde los propios trabajadores, para que no sea letra escrita, sino sea letra sentida, como nos pasa cuando leemos el documento
porque esa parte la construimos entre todos y todas. Entonces, digo, me parece que ese rol es fundamental. No sé si hay algún compañero de obras sociales que quieren hacer alguna pregunta, o algún otro compañero que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, lo liberamos a Daniel. Miriam, de todas maneras, les cuento nada más una pequeña anécdota que tiene que ver con Sí, esto sí. de la construcción de soberanía sanitaria desde lo local. Cuando empezó la pandemia, nosotros acá en la zona norte es un lugar donde hay mucha población rural, dispersa. Lo primero que pensamos fue que había que generar un hospital de campaña para poder traer a los pacientes de COVID del área rural para que estuvieran en ese hospital de campaña, porque iba a ser difícil el seguimiento en su lugar de origen. A poco de andar nos dimos cuenta de que eso no era necesario, que con los agentes sanitarios acompañando a la familia era más que suficiente, y fue mucho mejor el seguimiento de los pacientes que tuvieron COVID en el área rural con los agentes sanitarios que lo que nos pasó en la ciudad. Por eso, también a poco de andar empezamos a ver que no era solo preocuparnos por generar más camas, que había que hacerlo y que teníamos que tener acceso a la terapia intensiva cuando fuese necesario, sino trabajar con la comunidad en el seguimiento y en el acompañamiento de las familias. Y entonces armamos la red de abordaje comunitario de COVID en Neuquén, empezando con una localidad y después expandiéndolas a otras. Y en este momento, por ejemplo, en esa red hay 500 voluntarios de la comunidad que no son del sistema de salud, pero que están articulados con enfermeros y médicos del sistema de salud, acompañando a las familias en el seguimiento casi siempre telefónico, pero a veces también con visitas, repartiendo, por ejemplo, saturómetros para medir el nivel de oxígeno en la sangre de las personas que tienen COVID, acompañándolos con la provisión de medicamentos y también mirando y velando porque otras necesidades básicas de esas familias que tienen que estar aisladas, bueno, estén satisfechas, desde la comunicación con un celular, desde la alimentación, desde los elementos de limpieza y demás. Es decir, se puso en juego una participación comunitaria activa que construyó esa capacidad de resolver los problemas de salud. Lo mismo nos ocurrió en el área rural, trajimos el ejemplo del área rural de la ciudad y nos dio resultados para la pandemia, pero nos deja una lección para adelante, claro, para poder sostener esa red, no ya en una situación de excepción como la pandemia, sino en una situación de una estabilidad diferente de la que tuvimos antes. Maravilloso, ¿eh? Qué linda experiencia, muy buena. La verdad que yo creo que el coronavirus nos está dejando enseñanzas a todos, a todas, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y el tema pasa realmente se puso nuevamente en agenda la importancia de la política pública, porque claro, en realidad resolvió en muchas obras sociales, pero también más que nada en las prepagas pidiendo camas a lo público, ¿no? Y bueno, como dijo Cristina, yo tengo una prepaga, dijo Cristina, y seguiré teniendo la prepaga. No se trata de sacar las prepagas, se trata de articular. Y en este momento sería impensado, Daniel, que todos fuéramos al hospital público, porque no daría abasto el hospital público, diríamos. O sea, al mes estaríamos incendiados. Entonces me parece que es una deconstrucción, pero también construir, como decís vos, otro paradigma, digamos, con una mirada más social, ¿no? Sí. Así que, bueno, compañeros, compañeras, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a Daniel? Bueno, Daniel, muchísimas gracias, fue muy lindo. Realmente un aplauso para Daniel, porque es un genio. Cómo lo explicaste, todo el material, bueno, sos muy generoso.
La verdad que es otra de las características de muchos compañeros que son muy generosos, porque esto nos va a permitir a nosotros seguir militando. Así que, Daniel, muchísimas gracias.